tienen como un toque, ¿no? Se siente, ¿no? Cuando una canción se hace con el corazón, ¿no? Amén. Y esta canción de Decidido a Cristo es un himno muy hermoso. Siempre me recuerda a los calvinistas, porque los calvinistas no creen en el libre albedrío, entonces para ellos cantar He decidido es como mal, ¿no? Pero gracias a Dios que nosotros hemos comprendido que nosotros somos libres, ¿no? De seguirlo o no seguirlo. Y en esta hora creo que cada uno de los que estamos aquí hemos decidido estar en su casa. ¿Amén? Amén. Muy bien. Y antes de empezar, bueno, quisiera que hiciéramos una lectura. Le voy a pedir que vaya a sus Sagradas Escrituras, al libro de Isaías, profeta Isaías. Isaías, un capítulo muy conocido, Isaías 53. Los versos 5 y 6. Cuando los tengan, le voy a pedir, por favor, que... Isaías 53, versículos 5 y 6. Cuando lo tengan, le voy a pedir de favor que se ponga sus pies, una vez más, para que le demos lectura todos juntos. 5 y 6. 5 y 6. Amén. Muy bien, vamos a darle lectura todos juntos. La palabra del Señor dice así: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vamos a hacer una oración rápida. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido estar aquí en tu casa. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que estás en nosotros, que habitas en cada uno de nosotros, que seas iluminando nuestras mentes, nuestros pensamientos, que podamos enfocarnos en la palabra, Señor, que podamos enfocarnos en esta hora en aprender de ti, Señor. Te pedimos que, Señor, sabemos que como hombres nos podemos equivocar, pero te pedimos, Espíritu Santo, que en esta hora salve verdad, que cada uno pueda discernir, Señor, lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Señor. Así que te pido que en esta hora, te entrego en esta hora, Señor, este tiempo, mis pensamientos, mis palabras, que puedan estar alineados, Señor, a lo que tú quieres que se transmita el día de hoy, Señor. Así que toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor, que tengamos un corazón dispuesto, Señor, a aprender de ti en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Este es un verso muy famoso, es una profecía mesiánica, ciertamente, acerca de quién sería el Mesías. Aunque fíjense algo muy curioso, hay algunos judíos, obviamente no creen en Cristo, que han querido modificar la interpretación de todo este capítulo, Isaías 53, para que dicen ellos, algunos judíos, que a quien se refiere este capítulo no es al Mesías, sino a Israel. Y esto lo pueden leer en el libro El caso de Cristo de Lee Strobel. Ahí viene un poco de esto que les comento. Lee Strobel es un periodista. Él va a entrevistar a un judío que es cristiano. Y este judío que es mesiánico, ciertamente se le dice judío mesiánico, señala cuáles son las equivocaciones de sus compatriotas al interpretar o querer interpretar este capítulo como que se refiere a Israel y no al Mesías. ¿Qué es lo que buscan los judíos al querer reemplazar a Israel por el Mesías? Pues que esta profecía no cuadre con la obra de Cristo, ¿no? Porque cuando leemos este capítulo es inevitable pensar en Cristo inmediatamente, porque es su obra plasmada, ¿no?, en una profecía, que se cumplió ciertamente las palabras del profeta Isaías. ¿En quién?
en Jesús. Gloria a Dios. Amén. Así que no se refiere a Israel. Si quieren leer un poco más de ello, les recomiendo el libro El caso de Cristo de Lee Strobel, ¿vale? En la película, hay una película de ese libro, no viene nada de eso. La verdad, la película está muy resumida, es muy buena, pero está muy resumida. Si quieren adentrar en los argumentos de Lee Strobel, El caso de Cristo es muy bueno. Este pasaje y este capítulo, entre muchas cosas que nos dice el Mesías, hay una que quiero resaltar el día de hoy, y es la sanidad. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, y al final de ese versículo dice que por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Amén. Es decir, curó todas nuestras enfermedades. Antes de adentrarnos en dos tipos de enfermedades que quiero abordar el día de hoy, definamos qué es enfermedad, ¿no? Es importante tener en claro los conceptos. Miren, enfermedad, la palabra enfermedad etimológicamente viene del latín infirmitas, infirmitas, repito, del latín, que literalmente significa falto de firmeza. Falto de firmeza, repito, enfermedad viene del latín infirmitas, que literalmente significa falto de firmeza, ¿vale? En el Antiguo Testamento encontramos esta palabra, encontramos la palabra enfermedad, o el equivalente para enfermedad para nosotros, llamada choli, así. Es la transliteración choli del hebreo, que puede significar 5 cosas: enfermedad, enfermedades, dolor, ansiedad o calamidad. Choli, en el Antiguo Testamento, en hebreo. Y en el Nuevo Testamento encontramos la palabra nosos, que puede significar enfermedades, enfermedad o dolencias. 3 significados puede tener en el griego y 5 en el hebreo. Ciertamente, mis hermanos, la entrada del pecado al mundo trajo consigo muchas consecuencias, y una de ellas es precisamente la entrada de la enfermedad al mundo. Vimos que la definición dice que es falto de firmeza, es decir, la enfermedad carece de algo, que es de sanidad, carece de firmeza, carece de estar bien. ¿Qué nos indica esto? Que la enfermedad tiene que ver con el no ser y no con el ser. Es decir, no ser sano es enfermo y el ser es sano. Sabemos que Dios crea todo lo bueno, todo lo que es el ser. En los planes de Dios, en su deseo nunca estaba que el hombre tuviera enfermedad. En su deseo no crea que las enfermedades que padecemos hoy en día, las que padecen nuestros amigos, nuestros hermanos, no son deseo de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Que permita la enfermedad es otra cosa y es otro tema, ¿no? Que permita el sufrimiento en el mundo, ese es otro tema. Pero el diseño original del hombre es que sea sano. Ese era el diseño, ¿no?, que tenía Adán y Eva. Una sanidad, un cuerpo que no se podía corromper, ¿no?, por la naturaleza, algo que con la caída de Adán y Eva trajo consigo mismo muchas consecuencias, entre ellas son la enfermedad. Podemos hablar a la luz de la palabra de Dios de enfermedad en 2 sentidos. Creo que está muy claro, ¿no? Una enfermedad física del cuerpo, carnal, y una enfermedad espiritual. Primero, quisiera entrar en lo que es la enfermedad física. En la enfermedad física la encontramos en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Son claras las consecuencias del pecado. En el Antiguo Testamento notamos la existencia de enfermedades y dolencias. Por ejemplo, hay muchos versículos. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y fue a él Isaías ben Amós, el profeta, y le dijo: así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás.
pueden seguir leyendo el pasaje en su casa, verán que Ezequías clama, ¿no?, por sanidad, y el Señor le responde. En segundo libro de Reyes 13:14 también encontramos enfermedad física. Eliseo dice, segundo de Reyes capítulo 13 versículo 14: Eliseo cayó enfermo de una enfermedad por la que iba a morir, y Jehoás, rey de Israel, bajó y lloró delante de él, diciendo: Padre mío, carro de Israel y su auriga. Aquí, una vez más, enfermedad física. Encontramos también sanidades por parte de Jehová en el Antiguo Testamento. Isaías 38:9 dice: escrito de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y fue sanado de su enfermedad. Esto tiene que ver con el libro de Reyes que hace un momento mencioné. Ezequías clama por sanidad y el Señor le responde. Es decir, en el Antiguo Testamento sí hay evidencia de milagros, ¿vale? Hay milagros por parte de Jehová, de Adonai, quien en el Nuevo Testamento serían nombrado el Padre, ¿no? El Padre. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, ¿cuántas enfermedades no encontramos, verdad? Quisiera destacar uno de los pasajes, que es Juan 4, del 46 al 51. Yo se los leo. Dice: y vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Este oyó que Jesús llegaba de Judea a Galilea y fue a él, y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no vierais señales y prodigios, de ningún modo creeréis. El funcionario le dice: Señor, baja antes de que mi niño muera. Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que le dijo Jesús y se fue. Y cuando ya bajaba, sus esclavos le salieron al encuentro diciendo: tu muchacho vive. Aquí vemos uno de los tantos milagros, sanidades que hace Jesús. Algo importante que menciona Jesús en el versículo 48 es: si no vieras señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Y lamentablemente así muchas veces ya también es hoy en día, ¿no? El mundo te dice: yo no voy a creer en Dios hasta que vea un milagro con mis propios ojos. Yo no voy a creer hasta que tenga una evidencia tangible de un milagro. Si no, no voy a creer. De otra manera, soy escéptico a esas cosas. Es lo que le estaba diciendo también Jesús al funcionario, ¿no? Es triste, ¿no? Tener que reclamar a Dios primero que haga algo para que entonces tú actúes, ¿no? Y así es el mundo hoy en día, en especial con esto de las sanidades. Con esto, mis hermanos, ver los milagros en el Antiguo Testamento, las sanidades, ver las sanidades en el Nuevo Testamento, ver las sanidades en los apóstoles, nos deja en claro una cosa para el cristianismo: que un cristiano, o más bien un deísta, no puede ser cristiano. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es esa palabra, no? Miren, nosotros como cristianos somos teístas. ¿Qué significa esto? Teísmo es creer en la existencia de un Dios y que este Dios puede interactuar con su creación. Por otro lado, el deísmo, con D de dedo, E-I-S-M-O, deísmo, cree, influenciado por la máquina de Newton. Se me olvidó el nombre. ¿Qué es lo que cree un deísta? Para no hacerla muy larga, un deísta cree que Dios crea el universo, lo pone en marcha y se olvida de él. Nunca más Dios vuelve a tener contacto, aparición, interacción con su creación. Eso es lo que cree el deísmo. ¿Creen en la existencia de un Dios? Sí, pero creen que está lejos. Creen que nos ha olvidado, que nos ha dejado aquí en este universo que cada vez se torna más frío, ¿no?
Eso es lo que creen ellos, pero en el cristianismo no es compatible. Vemos claramente que en el cristianismo Dios interactúa directamente con su creación en milagros y aún más en encarnarse en su creación. Eso es una locura para el deísmo, que Dios, ese ser trascendental, porque ese su argumento es tan trascendente que no puede estar aquí. Para ellos es una locura que ese Dios tan trascendental pueda encarnarse y habitar entre nosotros. Pero en el cristianismo, por otro lado, vemos que Dios está en contacto con nosotros y aún más está en nosotros. Es una interacción directamente con su creación. Amén. Así que un deísta no puede ser cristiano. No puede. Solamente los teístas pueden ser cristianos. Si ustedes pueden ya investigar un poquito más en internet acerca del deísmo, uno de los fuertes proponentes de este movimiento es Spinoza, Baruch Spinoza, por si quieren ahí anotarlo. Antes de avanzar al siguiente tipo de enfermedad, quisiera hacer algunas aclaraciones acerca de las sanidades. Número 1, o resaltar ciertos puntos de las sanidades. Número 1, en la Biblia encontramos que las sanidades que Dios hace no son exclusivamente de los creyentes, no son exclusivamente de los cristianos. Y a veces yo he encontrado gente que llega a pensar eso: solo si eres cristiano, Dios va a hacer un milagro. Ah, ¿pero qué crees? Vamos a Lucas. Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, el Evangelio de Lucas 17, del 11 al 19. Dice: aconteció, yo estoy leyendo otra versión que es la Biblia textual, por eso les va a parecer un poquito extraño algunas palabras, pero vamos a leer del 11 al 19. Aconteció que al proseguir hacia Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10, los cuales se pararon a cierta distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, es decir, conforme a la ley. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias, y él era un samaritano. Respondiendo entonces Jesús dijo: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No sé yo quién regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos recibieron un milagro? 10. ¿Cuántos tuvieron fe? 1. Solo 1. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace milagros incluso a los no creyentes? Bueno, Jesús también lo responde en los evangelios, no tengo la cita, pero dice: si ustedes, siendo malos, tienen buenas dádivas con sus hijos, ¿cuánto más Dios, el Padre, siendo omnibenevolente, siendo bueno, totalmente bueno, cómo no va a tener buenas dádivas con nosotros, ¿no? Dios es tan bueno, mis hermanos, es tan bueno no solamente con nosotros, sino incluso con los incrédulos, ¿vale? Entonces no tienen excusa tampoco ellos de decir que Dios ha sido bueno. Amén. Con esto vemos que no son exclusivas las sanidades de los cristianos y que recibir una sanidad no es evidencia de salvación, ¿vale? El recibir una sanidad no es evidencia de que tengas fe. Punto número 2 que quisiera resaltar de las sanidades es que fueron una de las señales que daban evidencia de que Jesús era el Mesías. Mateo 11, 4 y 5 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id e informad a Juan las cosas que oís y veis. Ciegos ven y cojos andan, leprosos son limpiados y sordos oyen, y muertos son resucitados y pobres son evangelizados. Aquí vemos
Si recuerdan esta cita, Juan está encarcelado, el Bautista. Está encarcelado y manda a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el que habría de venir, porque había escuchado las señales que estaba haciendo Jesús. Entonces le preguntan, Jesús le responde a los discípulos de Juan, ¿no? Ve y dile a Juan estas cosas. ¿Por qué dio una respuesta tan larga a Jesús, no? Pudo haber dicho, sí soy, pero dice, ciegos ven, cojos andan, etcétera, etcétera. Esto hace una clara referencia a Isaías 35:5, que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Con esto, Juan el Bautista entendería que efectivamente es el Mesías. Este es un versículo también mesiánico, un versículo que habla del Mesías. Entonces, al darle esta respuesta a Juan, Juan lo iba a entender porque él conocía perfectamente la ley, él conocía perfectamente a los profetas. Y fíjense algo curioso, las palabras de Jesús agregan cosas, agrega que los muertos son resucitados, que los pobres son evangelizados y que los leprosos son limpiados. En el libro del caso de Cristo de Lee Strobel también abordan esto y es algo increíble. En uno de los textos del Qumran, en uno de los manuscritos, esos son unos manuscritos que se han encontrado en unas cuevas, que son muy muy antiguos y que han servido para las nuevas traducciones que se han estado haciendo de la Biblia, por ejemplo la Biblia textual, me parece que también un poco a la nueva traducción internacional, también ha ayudado un poco estos textos del Qumran. Y uno de esos textos del Qumran vienen las palabras exactas de Jesús. A diferencia de Isaías, que le hacen falta 3 elementos, este texto de Qumran trae todos los elementos que Jesús dice: que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y los pobres son evangelizados. Es curioso, es un tema muy interesante, se los dejo ahí. No tengo, según yo es el manuscrito 50 y tantos Q. Ahora sí que se los debo. Igual viene en el libro de El caso de Cristo, ¿vale? Se los recomiendo mucho ese libro. Así que vemos que el Mesías, junto con la aparición del Mesías, iban a venir grandes señales, ¿no? Y estas señales iban a ser sanidades. Vemos que en la vida de Jesús hubo demasiadas sanidades, y esto es debido a que para que creyeran, ¿no? Para que el pueblo judío se diera cuenta de que él era el Mesías, tenían que cumplirse las palabras del profeta Isaías, tenían que haber sanidades. Número 3, cuando tengamos enfermedades físicas, hay cosas importantes que menciona la Biblia, ¿no? Una de ellas es tener una buena actitud. Proverbios 18:14 dice: el buen ánimo sostiene en la enfermedad, pero el ánimo abatido, ¿quién lo soportará? Es decir, cuando estemos enfermos es feo, nos podemos poner tristes en un inicio, pero la recomendación de Salomón es: ten buena actitud, ¿no? La buena actitud, el buen ánimo te va a ayudar en la enfermedad. Y creo que algunos doctores así han dicho a sus pacientes, ¿no? Es importante que usted tenga una buena actitud, un buen ánimo, porque si estás decaído no ayuda mucho. No ayuda mucho. Es importante que cuando estemos enfermos tengamos una buena actitud, un buen ánimo, amén. Orar pidiendo sanidad y paz, pero terminar anhelando que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Mis hermanos, pasó algo hace una semana, se cumple. Nuestro hermano Julio Melgar partió. ¿Cuántos lo ubican a Julio Melgar? El que canta, aquí cantamos la de Creo en ti, la canción de Creo en ti, Jesús, etcétera, etcétera. Nuestro hermano partió hace 8 días. Y hay cosas que se dijeron en torno a él, en torno a su enfermedad, que no fueron para nada la voluntad de Dios.
Entre ellas están las palabras de Cristín de Clario, que dijo: Señor, pedimos una sanidad para Julio Melgar y no aceptaremos un no por respuesta. Ah, mira, pues ahora tienes que aceptar un no por respuesta. Y otro fue Marco Barrientos, le profetizó, ¿no? Dijo: tú vas a ver a tus hijos, uno va a tocar la batería, otro va a tocar la guitarra, no vas a morir, tú los vas a ver. Mis hermanos, ¿qué daño hace? ¿Qué daño hace el querer hacerse el profeta? ¿Por qué? Ahora sus hijos, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir su esposa? No van a dejar de creer en Dios, pero van a decir: Dios, ¿qué hice mal para no tener esa sanidad? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué si me dijeron, me crearon una esperanza de que mi esposo, mi papá no iba a morir? Y veo todo lo contrario. Le pega directo a la fe. No es bueno, mis hermanos, estar jugando a ser el profeta. Y tampoco estar jugando a darle órdenes a Dios. Cristín de Clario, no sé si pidió disculpas. Lo prudente sería que Cristín de Clario y Marco Barrientos salieran a dar disculpas. Eso no se debe de hacer. Se hicieron conciertos, se hicieron tantas cosas para Julio Melgar. Lo que Julio Melgar, en una enfermedad así, tenía que hacer es pasar tiempo con su familia. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ser humanos, ¿no? Cuando digo, hoy en día ya es tan común el cáncer, y a uno como joven, a mí también me llegan pensamientos de: híjole, voy a crecer y estamos vulnerables, estamos expuestos a enfermedades peores que antes. Pero mis hermanos, estemos tranquilos en el Señor, oremos porque su voluntad se haga. No nos desesperemos. La muerte física no es el final, ¿vale? Es un nuevo comienzo, amén. Así que no nos desesperemos. Siempre pidamos a Dios por sanidad, sí, pero al final la oración sirve más para alinearnos con la voluntad del Señor a querer cambiarlo. Queremos cambiarlo, no vamos a poder. Vamos a querer cambiar su voluntad, no vamos a poder. Lo mejor es pedir y que la oración nos ayude a alinearnos en la voluntad del Señor. Amén. Muy bien. Ahora sí prosigamos a la enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual aparece igual, Antiguo y Nuevo Testamento. Tomando la definición que dijimos en un principio de enfermedad, la enfermedad espiritual igual sería una falta de firmeza, pero a nivel espiritual, un mal funcionamiento de nuestro hombre interior que pretende afectar nuestra relación con Dios. En el Antiguo Testamento, vayamos a Salmo 41:4. El Salmo 41:4 dice: dije yo, oh Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Vamos a ver las causas de una enfermedad a nivel espiritual. Aquí vemos claramente que es pecado, ¿no? Una de las causas de enfermedad espiritual que nos comienza a enfermar a nivel espiritual es el pecado. Salmo 41:4, repito, dije yo, Jehová, ten misericordia de mí, sana, haz una sanidad a nivel interior en mi alma, porque contra ti he pecado. Sabemos que cuando nos enfermamos físicamente, el cuerpo se siente mal, ¿no? Se siente cansado, se siente desgastado. De igual manera, en el espiritual, cuando pecamos, es como una enfermedad para nuestra alma, ¿no? Nos sentimos a nivel interior cansados, tristes, nos sentimos hasta condenados a veces, ¿no? Esto es producto de una enfermedad
en nuestra alma. Otra de las enfermedades, otra de las causas, de enfermedad espiritual, por ejemplo, es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Primera de Timoteo 6, 9 y 10 dice: pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en ruina y destrucción, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Vemos aquí, el amor es algo bueno, el amor es algo de Dios, ¿no? Pero se puede hacer un mal uso del amor. Y el mal uso de este amor hacia las cosas terrenales, en este caso al dinero, dice que es la raíz de todos los males. El que tú le comiences a tener amor al dinero va a enfermar tu alma, va a traer codicia, va a traer tentación, va a traer, dice, cosas insensatas y dañinas. El tener amor, no solamente al dinero, a las cosas materiales, va a enfermar tu alma. Es otra de las causas. Una es el pecado, otra es el amor yo lo diría, a todo aquello que no es Dios. El amor a todo aquello que no es Dios nos va a traer, podemos amar a nuestro prójimo, que es el segundo mandamiento más grande, pero ahora sí que el amar como deberíamos amar a Dios a otras cosas es lo que nos va a hacer daño, ¿no? Darle el lugar de Dios a otras cosas. En este caso Timoteo pone el ejemplo de el dinero, ¿vale? Pero incluso puede ser una persona, ¿no? Puedes amar de una manera inadecuada a una persona quitándole el lugar a Dios, ¿no? Entonces el amor, ese amor torcido va a enfermar nuestra alma, ¿vale? Va a traer graves consecuencias a nosotros. Otra de las causas son la angustia y la preocupación. Por ejemplo, Salmo 77, 10. Quisiera que alguien leyera la Reina Valera para ver qué dice. Salmo 77, 10, nada más. Ok. Sí, también dice enfermedad. Pensé que solo la decía esta versión. Dice, entonces dije, enfermedad mía es esta, que la diestra de Elión pueda cambiar. Enfermedad mía. Aquí, por la intención del autor, por un poco del contexto, vemos que aquí enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Una preocupación, una angustia. Esta es mi enfermedad, que la diestra de Elión pueda cambiar. ¿A qué se refiere que la diestra de León pueda cambiar? Bueno, en toda la Biblia encontramos el brazo derecho de Dios. Y sería, ¿cómo Dios siendo espíritu puede tener un brazo, no? Es una buena pregunta. Y los chicos de la clase de jóvenes saben que hago mucho énfasis en esto. En la Biblia encontramos algo que se llama antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Es atribuirle a Dios partes humanas para expresar algo. La espalda de Dios, el brazo de Dios, las alas de Dios, dice hasta en los Salmos, sus alas nos cubren. Es atribuirle partes físicas a Dios, ya que ¿cómo podremos expresarnos de Dios sino con lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? No podemos inventar nuevas palabras, ¿no? Con lo que tenemos a nuestro alcance somos como nos expresamos de Dios, ¿no? Incluso en las canciones utilizamos muchos antropomorfismos, ¿no? Acerca de Dios. Tú me cuidas como tal, tu amor es como tal, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir que la diestra de Dios? Bueno, la diestra de Dios, cuando analizamos en toda la Biblia, quiere decir, puede significar muchas cosas, pero tres son salvación, victoria y redención.
Cada vez que se habla de la diestra de Dios, habla de estas tres cosas. En este caso, ¿qué es lo que le genera angustia y preocupación a David? Que el león diga, no los voy a salvar. Que la diestra de Dios diga, no, ¿saben qué? No hay salvación, no hay redención. Eso es lo que le preocupa a David. Pero Dios no iba a cambiar su propósito, ciertamente. El propósito de Dios desde el inicio fue salvar al hombre, redimirlo. En Éxodo, por ejemplo, 15:6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido glorificada en poder, tu diestra, oh Jehová, aniquiló al enemigo. Aquí significa victoria, ¿no? Su diestra. Salmo 17:7 dice, haz maravillosas tus misericordias, oh tú que salvas de los turbulentos a quienes se refugian a tu diestra. Salmo 138:7, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano frente a la ira de mis enemigos y me salvará tu diestra. Es decir, la diestra del Señor es salvación. Lo que le preocupa a David es que ya no haya salvación, que cambie de opinión Dios, ¿no?, respecto a su diestra. Pero no, esta diestra se cumple en Jesús, ¿no? La diestra, fíjense, ¿en dónde se sienta Jesús? A la diestra del Padre. Jesús nos salvó, tuvo una victoria en la cruz y nos redimió. Los tres significados del Antiguo Testamento plasmados en Jesús. Él tuvo una victoria, nos ha salvado, nos ha redimido, por lo tanto está a la diestra del Padre. Amén. Es decir, la diestra, el brazo derecho de Dios, es un antropomorfismo, es un recurso literario de nosotros para referirnos a estas tres cosas. Amén. Muy bien. Pero como vimos, la preocupación y la angustia también comienza a generar algo en nuestra alma, ¿no? De tal manera que si no sabemos llevar la angustia y la preocupación, podemos caer en algo bueno o en algo malo. En el Nuevo Testamento también vemos los síntomas del pecado, es decir, las obras de la carne. Gálatas 5:19 es, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son manifestaciones claras, síntomas claros del pecado de Adán en una persona, ¿no? La práctica de estas obras de la carne. Miren, mis hermanos, aunque la voluntad de Dios no sea siempre sanar nuestras enfermedades físicas, esto lo vamos a aprender o por las buenas o por las malas. No siempre vamos a recibir sanidad, ¿no? Es algo cierto. ¿Tenemos que pedir por ella? Sí. ¿Y tenemos que hacerlo con fe? Claro, porque sin fe es el ingrediente es el ingrediente que pide Jesús, tanto en los evangelios como en los apóstoles. La fe lo es todo, ¿no? La fe, sin fe, pedir, orar a Dios sin fe son palabras al aire, ¿no? Sí, tenemos que pedir. Muchos de nosotros recibiremos sanidades, amén, claro que sí, aunque no siempre serán las enfermedades físicas las que sean sanadas, pero no se preocupen, el Señor siempre va a sanar las enfermedades espirituales, siempre. Nunca va a haber de que Dios no puso los medios para que yo fuera sano espiritualmente, no. Él pone la solución a nuestra enfermedad espiritual. De ahí no tenemos excusa, ¿no? Y en esto quisiera ya ir terminando la predicación con Jesús, justamente. Jesús, hay un libro que compré recientemente, incluso se lo regalé a mi papá, y es El Pedagogo.
el pedagogo del padre de la iglesia Clemente de Alejandría. Una de las cosas que Clemente de Alejandría ve de Cristo, resalta de Cristo, es justamente que Jesús es el médico del alma. El pedagogo es el maestro, es nuestro maestro, pero también Clemente de Alejandría resalta que Jesús es el médico de nuestra alma. De Cristo estaba profetizado en Isaías 61:1: el Espíritu de Adonai está sobre mí, me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta sanidad obviamente no es física, es espiritual. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Esta sí es sanidad física. Jesús no solo sana físicamente, para Él lo más importante es la sanidad espiritual. Para Él lo más importante es que tu vida cristiana la vivas de una manera plena, de una manera feliz, de una manera en que te dejes ser moldeado por Cristo. Ese es el deseo de Jesús, que nosotros tengamos una sanidad espiritual constante. Y fíjense, Jesús, nuestro médico perfecto, nos da muchas recetas. Algunas características son, número 1, estas son características de sus recetas. Número 1, su diagnóstico va más allá de síntomas físicos. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El diagnóstico no es a nivel físico, es a nivel espiritual. Si tú codicias la mujer de tu hermano, ¿sabes qué? Hay algo mal en tu alma. Otra característica de las recetas de Jesús es que son tratamientos severos. Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. El versículo 30 dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya a la gehenna. Aquí, segundo punto, vimos que algunos de los tratamientos de Jesús para el alma son severos, ¿no? Esto no es literal, no te tienes que amputar nada. Lo que quiere decir es ser radical, ¿no? ¿Quieres ser sano de tu alma? ¿Quieres ser sano en tu corazón? Sé radical. Corta de tajo aquello que te está haciendo caer. No estés jugando con fuego, ¿no? No estés en contacto constante con... No, córtalo. Ese es uno de los tratamientos de Jesús. Número 3, utiliza el temor y la advertencia. Lucas 12:4 dice: y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden más hacer. Yo os advertiré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar, tiene poder para echar en la gehenna. Sí, os digo, a este temed. En otros pasajes dice: no teman a quien puede matar el cuerpo, teman a aquel que puede destruir el alma. Utiliza la advertencia y el temor no con un fin malo, sino con un fin bueno, porque se preocupa por nosotros. Estas advertencias son para que corrijamos nuestra alma. Y por último, 4, sus recetas son difíciles de seguir. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando algo, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Dice: amad pues a vuestros enemigos. ¿Quieres ser sano? El tener rencor a tus enemigos va a traer enfermedad. ¿Quieres ser sano? Dice Jesús: ama a tus enemigos. Una receta difícil, ¿no? Se lee así bien fácil, ¿no? Pero ¿a cuántos nos cuesta amar a nuestros enemigos? Amén. Nos cuesta, ¿no? Pero si queremos ser sanos, Jesús te dice:
Ama a tus enemigos. Ámalos y esa es una buena receta para el corazón. Estas son 4 características de las recetas de Jesús en sus palabras. ¿Quieren conocer más? Léanse los 4 evangelios completos. Jesús hizo sanidades físicas siempre, sí. Siempre fue bueno con todo aquel que se le acercó. Fue bueno y les dio sanidades, milagros. Pero ¿qué es lo que Jesús siempre esperaba de las personas? Fe. ¿Qué esperaba? Que obedecieran sus palabras. Más importante que el bienestar físico. Imagínense estar perfectamente físicamente, pero estar totalmente corrompido al nivel espiritual. ¿De qué te sirve la sanidad física si tienes rencores, si tienes pleitos? ¿De qué te sirve? De nada. No estás viviendo y no estás viviendo la vida cristiana. Conclusión: Cristo por su salvación nos ha sanado. Él con su llaga nos ha salvado, mis hermanos. Ha quitado esa enfermedad del pecado de Adán de nosotros. Pero aún sufrimos enfermedades tanto a nivel físico como a nivel espiritual. En sus enseñanzas nos muestra cómo sanar y evitar cosas que busquen enfermar nuestra alma. Mas Él, mis hermanos, no nos obliga, no es a la fuerza. ¿Quieres ser sano espiritualmente? Te va a costar. Ese esfuerzo es una vida entregada diario al Señor. Es una vida en la que tu comunión con Jesús es tan fuerte, es tan sólida, lo buscas en oración, meditas en su palabra y te esfuerzas. Requiere un esfuerzo cumplir los mandatos de Jesús. Requieren un esfuerzo. A veces quisiéramos que todo llegue así, ¿no? Ya soy cristiano, ya amo a todos mis enemigos, ¿no? No, es un esfuerzo. Y fíjense, el amor en el Nuevo Testamento tiene más que ver con las acciones que con los sentimientos. Ama a tus enemigos, ten buenas acciones con tus enemigos. No solamente de lejitos, ¿no? Ah, sí te amo. Amas al prójimo, haz algo por el prójimo. Los síntomas de una vida espiritual sana son, también los encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay receta. Contra tales cosas Jesús no necesita hacer un diagnóstico de nuestra alma, ¿no? Entonces, ¿qué estamos produciendo nosotros? Cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros, algo de lo que tenemos que acostumbrarnos es como una tipo autocrítica, ¿no? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está enfermando? Ya corregí esto, qué bueno. Siempre va a haber algo que corregir, cosas nuevas que corregir. Así que en oración siempre pidamos a Jesús: Señor, ¿en qué estoy enfermo, no? ¿Qué necesita ser sanado de mi alma, no? Ya les dije, de nada nos sirve la sanidad física si no hay sanidad espiritual. A la que le importa a Dios es la espiritual. Y es la que puedes tener, es a la que tú tienes acceso mientras te esfuerces y obedezcas los mandatos de Jesús. No creamos que es gratis, así fácil. Requiere un esfuerzo. Cuando tú vas al doctor, te dice, tiene que ser puntual con sus medicamentos. No tiene que pasarse ni un medicamento. Si usted quiere, en verdad, estar bien, tiene que hacerlo tal cual está la receta, ¿no? Pues Cristo nos ha dejado en sus palabras la receta. Ahí está. ¿Quieres vivir feliz? Deja todo, toma tu cruz y sigue. Amén. Muy bien, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por
Porque Señor, tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú Jesús, deseas nuestro bienestar. Tú, Señor, tienes ese amor de un padre hacia un hijo. Nos corriges. No nos dejas tal cual estamos, Señor, sino que tú nos corriges. Utilizas varios métodos, la advertencia, el temor, pero al final siempre viene tu compasión. Al final de tu advertencia, al final de tu diagnóstico, de tu receta, siempre viene, Señor, la paz. Siempre viene tu mensaje de salvación. Tú, Señor, nos corriges con el fin de salvarnos, no de condenarnos. El que nos señala, Señor, con el fin de condenarnos es el diablo. Pero tú ciertamente vienes con palabras, Señor, difíciles, vienes con enseñanzas que superan nuestro entendimiento, Señor, pero lo haces, Señor, para que tengamos un bienestar espiritual, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos, Señor, que seamos honestos y confesemos ante ti en que estamos enfermos. Tengo un pleito con mi hermano, tengo odio hacia algún hermano, tengo, Señor, malos deseos hacia cualquier persona, tengo un amor al dinero, a las cosas materiales, tengo un amor inadecuado hacia una persona de tal manera que hasta le he quitado, la he puesto en tu lugar, Señor. Que seamos honestos con cada uno de nosotros, Señor. Que veamos, Señor, las cosas que nos enferman. Que podamos darnos cuenta de aquellas cosas, Señor, que nos están haciendo daño y las entreguemos a ti, Señor. Que obedezcamos tus palabras, que nos esforcemos, Señor, por permanecer, Señor, con esa sanidad espiritual que tú deseas para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, Espíritu Santo, porque ciertamente tú nos recordarás estas palabras todos los días. Las palabras de Jesús, el hacer lo correcto, el vivir una vida cristiana plena. Queremos nosotros, Señor, vivir esa vida cristiana que tú deseas. Una vida consagrada, entregada a ti, Señor. Una vida de esfuerzo por permanecer sano espiritualmente, Señor.